En los casos en que es un poco complicada la valoración, por ejemplo, en niños pequeños, se recomienda realizar la técnica de la retinoscopia de Moindra para minimizar la acomodación sin necesidad de usar cicloplégicos, lo cual se logra por medio de la fijación de la luz del retinoscopio y en total oscuridad del consultorio. La retinoscopia de Moindra es una herramienta útil para niños con enfermedades sistémicas o neurológicas, niños nerviosos o con baja nutrición, ya que es una técnica clínica muy confiable y con resultados que concuerdan con la refracción hecha bajo cicloplegia. Para comenzar, debemos reducir totalmente la luz del consultorio para evitar que el retinoscopio actúe como estímulo acomodativo. Debemos ubicarnos a 50 centímetros del paciente y es posible utilizar el mismo ojo para examinar ambos del paciente. El paciente debe estar sentado cómodamente en el regazo de su padre o de su madre y se debe ocluir el ojo no examinado. Debemos solicitar la atención del paciente para que nos fije la luz del retinoscopio, cuya intensidad debe ser baja. En el caso de que el paciente sea muy pequeño, Moindra dice que debemos reforzar la fijación, llamando la atención con ruidos durante el procedimiento. Otra forma de fijación prolongada consiste en realizar nuestra prueba mientras se le suministra el tetero. Rápidamente debemos neutralizar los movimientos en los meridianos principales con reglas esquiascópicas o lentes sueltos de nuestra caja de prueba. El error refractivo es determinado mediante la compensación de -1,25 dioptrías al poder esférico grosso que se obtiene en niños de 18 meses o mayores, mientras que si el niño es menor de 18 meses, entonces debe compensarse -0,75 dioptrías al poder esférico grosso. La técnica de retinoscopía bajo cicloplegia sirve para medir el error refractivo presente en un paciente con ausencia de la acomodación. Esta se usa principalmente para hipermetropías significativas, anisometropías, endodesviaciones latentes o manifiestas, estrabismos acomodativos o presentes en niños, retinoscopías con sombras variables o con resultados dudosos, sospecha de alteraciones acomodativas y pseudomiopías. Esta técnica no es recomendada en pacientes con problemas cognitivos o con síndromes convulsivos. Tampoco es recomendada para personas medicadas con anticolinérgicos, niños con parálisis cerebral o con pacientes que hayan sido diagnosticados con glaucoma de ángulo cerrado o con problemas cardíacos. Es importante tener en cuenta la dosificación, ya que en pacientes menores de 6 años es recomendado usar la tropicamida una gota. En pacientes recién nacidos también es recomendado usar una gota de tropicamida. En pacientes de 6 a 12 meses se utiliza una gota de ciclopentolato al 0,5%. Pacientes de un año se usa una gota de ciclopentolato al 1%. La atropina se usa una gota en cada ojo durante 3 días, en espasmos acomodativos o en pacientes en los cuales esté contraindicado el uso de ciclopentolato. En la técnica y anotación encontramos que el primer paso es revisar la presión intraocular y el tamaño del ángulo camerular de ambos ojos. Esto se debe hacer antes de usar el medicamento. Se debe tener en cuenta el consentimiento del paciente, si es mayor de edad, o de la persona responsable, si el paciente para este procedimiento es un menor de edad. Se deben informar a los pacientes los efectos visuales causados, como visión borrosa, dilatación de la pupila y sensibilidad a la luz. En niños pequeños se pueden presentar somnolencia e irritabilidad. Se debe elegir el medicamento más adecuado dependiendo del paciente y se debe esperar un momento hasta que el fármaco haga su efecto. Se debe verificar que no exista acomodación pidiendo al paciente que lea. El paciente debe estar cómodamente sentado y el forópter o la montura de prueba deben estar ajustados para la visión lejana. Debe estar fijando un objeto en el infinito óptico y se debe neutralizar el defecto con el método tradicional de la retinoscopía. Para hacer esta técnica no es necesario usar un lente de +2
ya que la acomodación del paciente no está activa. Cuando se presenta una meriasis marcada, se pueden inducir errores refractivos, por lo cual hay que centrarse en la zona pupilar central. Se debe calcular el valor neto compensando la distancia de trabajo. La agudeza visual debe ser tomada en visión lejana una vez se hayan neutralizado las sombras. El procedimiento se debe repetir en el ojo izquierdo. Al momento de dar la corrección, se debe tener en cuenta el factor corrector sobre la potencia esférica que se compensa al valor encontrado y se debe compensar de acuerdo al fármaco que se usó. Si se utiliza ciclopentolato, se deben compensar menos 0,50 dioptrías. Si se utiliza atropina, se debe compensar menos 1 dioptría. Y si se utiliza tropicamida, se debe compensar menos 0,25 dioptrías. En la técnica de la retinoscopía en nistagmos, al ser un caso especial, se debe realizar una técnica específica, la cual busca la posición de bloqueo o de menor movimiento posible. Más sin embargo, se debe tener en cuenta si el nistagmo es muy marcado, ya que puede darnos valores poco confiables en la retinoscopía. La primera técnica que tenemos es la técnica con lentes positivos altos, en la cual se debe tomar la distancia nasopupilar. La montura de prueba debe tener el valor de la distancia nasopupilar para visión lejana. El ojo que no se examina debe tener un lente positivo alto para disminuir el movimiento. Se debe neutralizar el ojo que no tiene lente con la técnica tradicional de la retinoscopía. El procedimiento se debe realizar en el otro ojo y se debe hacer la compensación de acuerdo al examinador si usa o no usa lente retinoscópico. Por último, se debe tomar la agudeza visual para lejos y para cerca. La segunda técnica es la técnica con oclusión parcial, en la cual se debe tomar la distancia nasopupilar, se debe poner este valor en la distancia de prueba para visión lejana. El ojo que no se va a examinar debe estar parcialmente ocluido. Para ayudarnos, se puede usar cinta desmáscara para disminuir el movimiento. El ojo que no está ocluido se debe neutralizar con la técnica tradicional de la retinoscopía estática. Se debe repetir el procedimiento en el otro ojo, se debe hacer la compensación con o sin lente retinoscópico y se debe tomar la agudeza visual para lejos y para cerca. El tercer método que tenemos es el método de disociación, en el cual se debe tomar la agudeza visual. Este valor debe estar en la montura de prueba para visión lejana. El ojo que no se examina debe tener un prisma base externa para bloquear el movimiento. El ojo que no tiene el prisma se debe neutralizar con la técnica tradicional de la retinoscopía estática. Se debe repetir el procedimiento en el otro ojo y se hace la compensación con o sin lente retinoscópico. Y se toma por último la agudeza visual para lejos y para cerca. El método con lentes de contacto, en el cual el ojo que no se examina debe tener un lente de contacto con un valor positivo muy alto. Se debe tomar la distancia nasopupilar. Este valor debe ir en la montura de prueba para visión lejana. El ojo que no tiene lente se debe neutralizar con la técnica tradicional de la retinoscopía estática. Se debe repetir el procedimiento en el otro ojo. Se debe hacer la compensación de acuerdo a la técnica usada y se debe tomar la agudeza visual para lejos y cerca. Para la técnica de la retinoscopía radical, se debe tener en cuenta que a algunos pacientes no se les pueden realizar ninguna de las técnicas convencionales, ya sea por la dificultad en la visualización de los reflejos retinoscópicos, por tener defectos muy altos, por alguna opacidad en medios refringentes o por una miosis pupilar severa. En estos casos, lo más recomendable es acercarse al paciente, pero respetando el eje visual del examinador. Esto debe ser en última opción, ya que se puede presentar alguna variación en la visualización de los reflejos retinoscópicos. Para la técnica, el paciente debe tener la montura de prueba con la distancia pupilar de visión lejana. El paciente debe estar fijando un punto lejano y se debe examinar el ojo derecho ubicándose al lado derecho y sosteniendo el retinoscopio con la mano derecha. Se debe modificar la distancia de trabajo. Si no es suficiente,
Se debe modificar el ángulo de observación, buscando un punto donde los reflejos se vean nítidos para determinar la dirección de las sombras. También se puede trabajar con espejo cóncavo para observar un reflejo nítido y claro. Se debe neutralizar el reflejo observado. El valor que se obtenga neutralizando se debe compensar al inverso de la distancia de trabajo según la distancia donde se observó el reflejo. Se debe repetir el procedimiento en el otro ojo y se debe tomar la agudeza visual, anotando este dato en la historia clínica monocularmente. Por ejemplo, si el examinador logró realizar la retinoscopía a una distancia de 25 centímetros y el valor del lente con el cual neutralizó el movimiento de los reflejos es de -10 dioptrías, el cálculo se establece de la siguiente manera. -10 por -1 sobre 0,25 igual a -4. Este acto se obtiene de calcular la vergencia de los rayos incidentes correspondientes al inverso de la distancia de trabajo, la cual es 25 centímetros. El cálculo total y el resultado sería -10 menos 4 dioptrías igual a 14 dioptrías. Finalmente, la retinoscopía en astigmatismo irregular es usada cuando encontramos que los meridianos refractivos principales no son perpendiculares entre sí, en cuyo caso la refracción varía en los distintos puntos de cada meridiano. Esto lo podemos encontrar secundario a alteraciones patológicas del segmento anterior, especialmente en la córnea, tales como ectasias, cicatrices o úlceras. La técnica y la notación es la acostumbrada durante las anteriores retinoscopías, pero se debe tener en cuenta el valor de la queratometría para conseguir un dato aproximado de la ubicación de los ejes de los meridianos principales aproximados o el dato de una topografía corneal. Nos debemos alejarnos y acercarnos al paciente para que se facilite la dirección aproximada del eje. Luego debemos regresar a nuestra distancia de trabajo habitual y neutralizar los dos meridianos conociendo la ubicación aproximada del eje. Posterior a esto debemos adicionar suficiente lente positivo hasta que encontremos movimientos inversos. Paso siguiente es disminuir el lente positivo hasta lograr neutralizar lo más aproximada posible al meridiano examinado. Finalmente, como en todos los casos, compensar la distancia de trabajo y anotar la agudeza visual alcanzada.